Comienza así la segunda parte del libro de los Hechos, capítulo 1. Volvieron a Jerusalén desde el monte llamado del Olivar. Distaba de Jerusalén el espacio correspondiente a lo que se permitía caminar un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos ellos, junto a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de éste, eran constantes y unánimes en oración y ruego. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y que formaban un grupo de unos 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque había tomado parte en nuestra tarea. Judas, con el dinero de su delito, había adquirido un campo donde se tiró de cabeza y se reventó. Todas sus entrañas quedaron derramadas. Este suceso se divulgó entre todos los hablantes de Jerusalén y a aquel lugar se le llamó en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito esto: quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y también tome otro su oficio. Es necesario, pues, que se una a nosotros como testigo de la resurrección uno de estos hombres que nos ha acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba. Propusieron entonces a dos: a José, llamado Barsabás y por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que ocupe en este ministerio y apostolado el puesto que se apartó Judas para ir al lugar que le correspondía. Lo echaron entonces a suertes y le tocó a Matías. Así fue como entró a formar parte de los 11 apóstoles. ¿Vale? Pues hasta aquí entonces ya sería todo el capítulo 1 de Hechos, y Pentecostés sería justo después en el capítulo 2. Pues bien, hermanos, al comienzo de esta sección comprobamos que los discípulos obedecieron a Jesús y tras quedarse contemplando a Jesús por su ascensión y haber sido brevemente o puntualmente exhortados por los ángeles, pues obedecieron a Jesús y volvieron a Jerusalén. Ellos además estaban muy cerca, en verdad, de Jerusalén. Estaban a menos de 1 kilómetro, que era lo permitido en un día de reposo, en un sábado. Al llegar ellos a Jerusalén, fueron a la parte de arriba de una casa donde se habían hospedado. Y llegando a este punto, al versículo 13, al autor del libro le parece oportuno recordar los nombres de los 11 apóstoles que quedaban en ese momento, porque Judas Iscariote ya no estaba. Y de esa manera también introducir el tema de esta sección, de esta segunda parte del capítulo 1 de Hechos, que es la elección de un apóstol que ocupa el lugar de Judas para que vuelvan a ser 12 apóstoles, porque en este momento, como digo, eran 11. Lucas también menciona que el sentir de los discípulos de Jesús era de comunión y unidad entre ellos, incluyendo más adelante a las mujeres y también a los hermanos de Jesús, pues juntos buscaban al Señor a través de la oración, esperando que se cumpliera la voluntad de Dios en cada uno de ellos. Algo a destacar del versículo anterior, también del versículo 13, es que, a excepción de Pedro, Jacobo y Juan, esta es la primera y la última vez que se mencionan a los otros apóstoles por su nombre, incluido también después a Matías, pero en este momento recordad que todavía eran 11, pues en esta lista que el autor del libro de los Hechos considera oportuno retomar otra vez, recordarla, es muy interesante saber que en el libro de los Hechos es la primera vez que se menciona los nombres de todos los apóstoles juntos, y será la última vez que se mencionen los nombres de todos los apóstoles, quitando lógicamente a Pedro, a Juan y a Jacobo.
No sé si esto os ha parecido algo muy particular, porque ciertamente ya lo vimos en la primera parte del libro de los Hechos. Es decir, el autor del libro de los Hechos no escribe los hechos de todos los apóstoles. Menciona los hechos de algunos apóstoles y principalmente algunos teólogos dicen los hechos de Pedro y luego los hechos de Pablo. Imaginaos cuán extenso hubiese sido el libro de los Hechos si Lucas hubiese recogido los hechos de Pedro, los hechos de Juan, los hechos de Mateo, los hechos de Jacobo, los hechos de Tomás, los hechos de Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Pues seguramente el libro de los Hechos sería tan grande como toda la Biblia, hermanos. Lo cual me haría preguntar, ¿leeríamos el libro de los Hechos si solamente el libro de los Hechos sería tan extenso como toda la Biblia? Porque claro, si solamente el libro de los Hechos fuera tan extenso, imaginaos cómo sería la Biblia entera, aún más grande, ¿verdad? Lo cual a muchos les cuesta pues abordar o les interesa leer. Por otro lado, hermanos, aunque no se mencione en el libro de los Hechos todos los hechos que hicieron tantos apóstoles, o mejor dicho, todos los hechos que el Señor hizo por medio de sus apóstoles, eso no quiere decir, eso no significa que cada uno de estos apóstoles no cumpliera con la misión. Pues gracias a la tradición sabemos que todos ellos, todos estos apóstoles, incluido Matías, aunque todavía aquí no pertenece a los 12, porque todavía eran 11, incluido él, todos cumplieron con el objetivo de la gran comisión, hermanos. Pedro fue crucificado boca abajo por cumplir con la gran comisión. A Tomás lo atravesaron con un arpón por su fe, por cumplir con la gran comisión. Mateo fue asesinado con una lanza por cumplir la gran comisión. Matías, el que en este momento exacto todavía no fue elegido, pero dentro de poco lo será, fue decapitado por cumplir con la gran comisión. Jacobo murió a espada y lo veremos en el mismo libro de los Hechos, y murió también por intentar cumplir con la gran comisión. Judas, Felipe y Bartolomé fueron crucificados también. Y el único que sobrevivió de todos los apóstoles fue el apóstol Juan, quien por supuesto sufrió grandes padecimientos, persecuciones, llegó a ser exiliado a la isla de Patmos y allí fue donde el Señor Jesús le reveló el último libro de la Biblia, conocido como Apocalipsis. Y como digo, hermanos, conocer estos testimonios de estos apóstoles en su conjunto nos hace entender que el seguimiento a Jesús es un compromiso muy serio. Porque la gran comisión no es para los 12 apóstoles. La gran comisión es para todos los discípulos de Jesús. Es decir, los que siguieron al Señor por la doctrina de los apóstoles también debían de compartir la palabra de Dios, aunque eso les llevase a la muerte, como a los apóstoles. Y a los discípulos de Jesús, lo mismo. Y a los discípulos y discípulos de Jesús, lo mismo. Hasta hoy y hasta que el Señor vuelva. Ese es el discipulado del Señor Jesús, hermanos. No es evangelizar, te digo 4 puntos del Evangelio, tú lo recibes, haces una oración de fe, te congregas en algún lugar, sigues con tu vida y ya está. Pensar que por simplemente cumplir con esos ritos ya eres un discípulo del Señor es algo que la Biblia en ningún momento nos enseña. Ser hijo de Dios implica ser discípulo de Cristo. Y ser discípulo de Cristo significa aprender y escuchar sus mandamientos y guardarlos. Porque si no guardáis mis mandamientos, no me amáis. Pero si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Por lo tanto, ¿cómo sabremos que amamos de verdad al Señor y que tenemos una relación con Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Qué implica guardar sus mandamientos? Cumplir la gran comisión. ¿Y qué implica cumplir la gran comisión? Pues en muchos contextos, acabar como los 12 apóstoles, o como la mayoría de ellos. En otros contextos, no necesariamente implica acabar dando nuestra vida por la fe, pero sí sufrir, padecer, sentirnos huérfanos, sentirnos extranjeros, sentirnos a veces solos. Pero eso no significa que el Señor no esté con nosotros, aunque a veces nos sintamos así, porque Él está siempre a nuestro lado. Algo interesante también, que complementa estos versículos 13 y 14, es precisamente el último versículo de Lucas, del Evangelio según Lucas,
concretamente Lucas capítulo 24, versículos 52 y 53, donde dice: ellos, haciendo referencia a Lucas, a los apóstoles, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén llenos de alegría y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Y por qué resulta interesante comparar estos versículos de la segunda parte del libro de los Hechos con los últimos versículos del Evangelio según Lucas? Porque en esta parte de los Hechos se nos comenta que los apóstoles y las mujeres y los discípulos estaban unánimes, orando juntos en una casa. Pero sin embargo, en Lucas se nos dice, se nos enseña que ellos estaban juntos en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y al igual que vimos con la ascensión de Jesús, que en algunos casos algunos lectores ven polémica o diferencias entre la ascensión de Jesús según el Evangelio de Lucas y la ascensión de Jesús según el libro de los Hechos, algunos han visto cierta contradicción o conflicto entre lo que se menciona que estaban haciendo los discípulos del Señor cuando el Señor ascendió, que es estar todo el rato en el templo alabando y bendiciendo a Dios, y lo que nos dice el libro de los Hechos, que es que estaban reunidos en la casa orando unánimes. Y otra vez, que en un lado se diga una cosa y en el otro lado se diga la otra, no significa que tenga que ser o una cosa o la otra. Perfectamente los discípulos del Señor podrían estar alabando y congregándose y asistiendo al templo y también reuniéndose en esa casa, que no sabemos qué casa era, pero era una casa donde se reunían todos, en ese famoso aposento alto. Y claro, aquí también entramos en el asunto de la casa. Algunos, incluso a la hora de pensar en esta famosa casa donde se reunían los discípulos después de la ascensión de Jesús, algunos se han planteado si este aposento alto, según el libro de los Hechos, pudo ser algún lugar donde Jesús instituyó la cena del Señor. O incluso si esta habitación fue donde Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado, o quizá incluso ambos lugares. Es más, algunos autores plantean si esta casa incluso fue a la que Pedro acudió cuando fue encarcelado, eso lo veremos más adelante en el libro de los Hechos, y un ángel le libera de sus cadenas y sale de noche y va a una casa donde además pues encuentra a varios hermanos orando y allí se congrega con esos hermanos y se nos dice que esa casa era la casa de María, la madre de Juan Marcos, que justamente lo hemos visto en la predicación. Es decir, ¿en qué casa se reunían los apóstoles? Pues algunos piensan que se reunían un día en una casa, en otra y ya está, y no pasaba nada. Pero otros consideran que esta misma casa donde ellos estaban reunidos, esta misma casa que luego veremos en Hechos capítulo 2, donde sucede el acontecimiento de Pentecostés, es siempre la misma casa incluso donde se instituyó la cena del Señor, la misma casa donde el Señor Jesús se apareció después de haber resucitado a sus discípulos. Como digo, no lo sabemos. No sabemos si fue la misma casa o si fueron diferentes casas. Pero si fue la misma casa, menuda casa, ¿verdad? La casa donde se instituyó la cena del Señor, la casa donde se apareció por primera vez Jesús, la casa donde los discípulos se reunieron orando y estaban ahí unánimes, y la casa donde sucedió el acontecimiento de Pentecostés, y también la casa donde se reunirían más adelante. Quién sabe incluso si esta fue la casa donde se reunían como iglesia de Jerusalén. Como digo, no lo sabemos, pero yo lo planteo para que lo tengáis en cuenta. También quiero destacar cómo estos discípulos mantenían, según el libro de los Hechos, oraciones unánimes y perseverantes. Y esto tiene bastante valor porque en el versículo 15 se nos da la información de que era un grupo de 120 personas. Según el profesor Howard Marshall, la razón por la cual en este momento Lucas, como autor de este libro, considera oportuno remarcar que eran 120 discípulos en ese instante, era porque en la ley judía se requería un mínimo de 120 personas
para establecer una comunidad con su propio consejo. De modo que los discípulos de Jesús en este momento ya podían conformar una comunidad nueva. Otros consideran que este número de hermanos, 120, era solo un porcentaje del total, o quizás solo los hermanos que en ese momento pudieron estar reunidos, ya que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, se nos informa que más de 500 hermanos vieron a la vez a Cristo resucitado. Y algunos incluso creen que esas 500 personas solamente fueron en Galilea. Así que en este momento habría más de 120 discípulos. Pero quizá otros estuvieron en otro lugar y no en Jerusalén. También, como he comentado rápidamente anteriormente, gracias a estos versículos nos damos cuenta no solo que la madre de Jesús estaba allí, sino que también estaban con los hermanos. Habían diferentes mujeres, seguramente María Magdalena, Juana, Susana y otras más, que no se sabe cómo se llamaban, pero eran mujeres que no solamente seguían también a Jesús, sino que gracias al Evangelio de Lucas sabemos que eran las mujeres las que sostenían económicamente la misión de Jesús. No sé si teníais en cuenta este dato, pero en el Evangelio de Lucas se nos enseña que eran las mujeres de hombres adinerados, mujeres por lo tanto también adineradas, que al escuchar el mensaje de Jesús, ellas mismas decidieron seguir a Jesús y sostener la misión. Porque Jesús y sus apóstoles debían de encargarse del trabajo principal en aquel momento, que era predicar el Evangelio. Entonces no tenían tiempo para pescar, no tenían tiempo para trabajar en otras cosas y ganarse el pan de cada día. Y por supuesto el Señor Jesús podría haber multiplicado panes y peces todos los días, ¿verdad? Solamente lo hizo 2 veces según los registros de los evangelios. Pero el Señor Jesús podría haber multiplicado panes y peces todas las veces que hubiese querido. Pero sin embargo el Señor Jesús quiso que las mujeres sostuviesen la misión. Mujeres adineradas. Algo que no sé hasta qué punto era incluso algo, ¿cómo decirlo? Como una manera de desacreditar a Jesús, porque como sabéis, pues en aquel tiempo las mujeres desgraciadamente eran despreciadas, y para los judíos, los fariseos y personas que no les interesaba que Cristo tuviese seguidores y que fuese constituido como un maestro, ridiculizarle diciéndole a ti te mantienen las mujeres, al igual que hoy en día todavía en algunos contextos decir que tu mujer trabaja y tú no es llamarte mantenido, poco hombre y estas cosas, pues imaginaos en los tiempos de Jesús. Pero aún así Jesús permitió que esto se diese, que las mujeres sostuviesen económicamente la misión en el momento en el que el Señor Jesús estaba en la tierra. Él es así. Por tanto, como digo, aquí en el libro de los Hechos no solamente se destaca a los apóstoles, sino que se destaca a las mujeres y a la madre de Jesús y también a sus hermanos. Y todos allí estaban juntos, estaban orando unánimes, que además, no sé si habéis investigado al respecto, lo de ser unánime significa un mismo pensamiento, un mismo sentir, lo cual no implica que todos piensen lo mismo. Es decir, los apóstoles y las mujeres estaban aquí reunidos esperando que se cumpliese la promesa del Padre, que venga el Espíritu Santo. Y todos estaban perseverando en la oración y unánimes. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos estaban bajo un mismo pensamiento, la llegada del Espíritu del Señor, el cumplimiento de la promesa del Padre. Y es importante recalcar esta unanimidad, porque unanimidad no quiere decir que todos piensen lo mismo. Unanimidad no quiere decir que todos estemos cortados bajo un mismo patrón y que todos digamos amén al que nos preside o predica. La Iglesia en ningún momento ha funcionado ni funcionará así, hermanos. El propio Señor Jesús permite que en la Iglesia exista diversidad. Cada uno de vosotros es de su padre y de su madre. Cada uno de vosotros tiene vuestras inquietudes, ideologías, preferencias, vuestras cargas, vuestros traumas, vuestros deseos.
Pero cuando nos congregamos en el nombre del Señor, el espíritu debe de ser de unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos pensemos igual en todo? ¿En todos los temas morales, políticos, sociales, en principios, en la forma de educar a los hijos? No. Quiere decir que todos entendemos que debemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y ese sentir, esa unión en el Señor, debe estar guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros somos uno en Cristo y a su vez cada uno tiene sus propias inquietudes, su propia personalidad, su propio carácter. Y con ello, aún así, por la gracia de Dios, podemos permanecer unánimes.